Hola Trastos, ¿cómo estáis? Sé que os debo algún vídeo, pero es que he tenido algún problemilla con el PC. Por lo que he descargado Inesboot CD, ¿de acuerdo? Este Live CD es un CD de arranque con un montón de utilidades y de las cuales voy a usar una de ellas para clonar mi disco duro y poder cambiarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, he descargado la ISO y la voy a descomprimir a una carpeta con WinRAR, aquí la tenéis, y directamente voy a abrir la aplicación principal. Le damos permisos y, como veis, hay un montón de programas desplegables. Voy a usar el de backup para hacer una copia de mi disco duro a otro disco duro y poder sustituir el disco que me está dando tantos problemas, ¿de acuerdo? Para ello, bueno, voy a seleccionar de disco a disco y bueno, ahora solo me quedaría elegir el disco de donde quiero copiar los datos y el disco al que voy a copiar los datos, ¿verdad? Bastante simple. Bueno, pues voy a pasarlos de un Kingston de 120 SSD a un Toshiba de 240 SSD. Ya que cambiamos el disco, también aprovechamos y casi por el mismo precio ganamos el doble de gigas. Así, bueno, todos los que tenemos un SSD en C eh, ganamos un poquito más de espacio, porque con 120 siempre íbamos justos, o incluso si había que renderizar un poco, no podíamos usarlo, ¿de acuerdo? El disco que voy a usar es este, como veis, no son 240, sino que aparece con 223, ya sabéis que nunca da suficiente. De hecho, en el disco 3, que es el de 117 gigas que hay abajo, es el de 120, se aproxima más, pero 111, perdón, no 117, pero tampoco da el tamaño siempre exacto, ¿de acuerdo? He borrado todas las particiones desde el administrador de discos de Windows y bueno, pues aquí donde pone Source elijo el disco SSD, el Keystone, y aquí donde pone destino, bueno, pues he elegido el Toshiba, que es el otro que he pinchado, que es el que voy a copiar mi C, ¿de acuerdo? Me dice, ¿quiere clonarlo? Sí, desde luego que sí. Entonces voy a hacer la copia de seguridad para que me deje de dar problemas este disco. Este disco hay veces que, bueno, ya sabéis que los discos SD, la entrada de datos es lineal y bueno, si lo machacamos mucho, como es mi caso, pues al final cascan. Lo estáis viendo a cámara súper rápida. Lo que voy a hacer cuando acabe es dejar este disco 3 para la caché, para cuando renderice un vídeo y cosas así, que guarde ahí la caché para que también sea muy rápido. Y bueno, voy a quedarme con un C de 240, de tal manera que voy a ganar pues unos 150 giguillas libres para que a la hora de trabajar o de instalar más programillas tener un poco más de espacio. Los discos ya de 240 están por unos 80 euros, ¿de acuerdo? Están bastante bien de precio. Bueno, pues ya hemos terminado. Vamos a actualizar el administrador de discos y ahora veréis que se me abren varias unidades y estas son las nuevas unidades que se han creado. Ahí lo tenéis, una copia exacta, ha clonado el disco 3, lo ha clonado el disco 1. Pero ahora el espacio no asignado, como veis que tengo a la derecha, me ha hecho una partición de 120 gigas y no me deja aprovechar los otros 120 que no están asignados para la partición. Por lo tanto, me quedaría con el mismo espacio que tengo antes y no me dejaría ampliar la partición. De hecho, Windows no te deja. ¿Por qué? Porque si donde pone reservada a la izquierda o correcto partición primaria a la izquierda, como veis, esas dos particiones que tengo de recuperación de 450 megas, no está el disco libre o la memoria libre no está pegado, no te deja hacer absolutamente nada, no te deja expandir la unidad ni te deja hacer nada. Si estuviera donde está, por ejemplo, el de 350 megas, el de la izquierda, sí que nos dejaría. Entonces esas dos particiones de recuperación, como no las quiero, como veis prácticamente Windows ni deja eliminarlas ni deja hacer absolutamente nada con ellas. Y para colmo, el espacio asignado tampoco te deja formatearlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer algo muy simple, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es, a través de MS2, vamos a eliminar estas dos particiones y luego vamos a asignar el resto de espacio libre a nuestro disco duro, de tal manera que tengamos un disco de 240 gigas y solo dejemos la partición de recuperación del principio. Para ello, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Bueno, tendría que ocurrir que justo donde pone la primera partición, que pone correcto de 110 gigas, las siguientes o las que están justo al lado, como veis, las que quiero extender, tendrían que estar como espacio no asignado o como espacio libre. Entonces, para ello, Windows no es capaz de formatearlas ni de eliminar estas particiones de recuperación. Bueno, Windows sí es capaz, pero desde el administrador de discos no se puede. Tenemos dos opciones, o descargar una aplicación de terceros
o hacerlo directamente desde el administrador, desde MS2, perdón, desde Diskpark. Para ello, bueno, vamos a usar la ruta más fácil, de hecho, no tenemos que instalar nada ni hacer nada y vamos a tardar pues 1 minuto en hacerlo. Inicio, ejecutar, o sea, pulsamos en inicio, escribimos ejecutar, ¿de acuerdo? Ahora lo abrimos, escribimos CMD y aceptamos. Y ya tenemos la ventana de MS2 abierta, ¿de acuerdo? Esto lo hemos hecho antes para recuperar los discos. Si nos pide permiso le decimos que sí y se nos abre esta ventanita de Diskpark, ¿de acuerdo? Aquí vamos a escribir listdisks y nos listará los discos que tenemos. En mi caso, el disco en el que quiero trabajar es el disco 1. Por lo tanto, como fijaros en el administrador siempre para saber cuál es, como veis, disco 1 que corresponda, ¿de acuerdo? Escribimos aquí select disk 1. Muy bien, y una vez que tenemos seleccionado el disco 1, lo que vamos a hacer es listar las particiones que tiene el disco duro para saber cuáles son. Escribimos list partition y una vez que están listadas las particiones, seleccionamos la partición que queremos eliminar. Como veis, son las dos que pone recuperación de 450 megas, que son la 3 y la 4. Voy a seleccionar la 4 y para ello he escrito select partition 4, ¿de acuerdo? Y a continuación escribo delete partition y overwrite, ¿de acuerdo? En el momento que le dé al intro, bueno, primero voy a terminar de escribir overwrite. Como veis, ha desaparecido del administrador de disco automáticamente. Voy a repetir el proceso con la partición número 3. Entonces, vuelvo a escribir select partition 3. Aquí está, select partition, le pongo el 3 y de nuevo delete partition overwrite. Entonces lo que hago es, como veis, ya tengo el espacio que tengo justo al lado, está como no asignado. Entonces ahora le doy a extender volumen y automáticamente me va a decir que tengo libre pues 115 gigas y me coge todo. Ahora simplemente para que este disco sea de inicio, marcar como partición activa, le decimos que sí y tan solo hace falta que cuando reinicie, en mi caso es el F11, si no tendréis que entrar a la BIOS, depende del equipo que tengáis, o aún más simple, apagáis, quitáis el disco del que estáis iniciando y iniciáis desde el disco 1. Es tan simple como eso. En muchas BIOS, la mayoría de ellas, pulsando suprimir podéis acceder a la BIOS o pulsando F10 o F11 podéis elegir de qué disco se debe iniciar. Mi consejo es que entréis a la BIOS, seleccionáis los discos duros y pongáis el que habéis dejado como partición primaria, el disco de arranque, el que habéis hecho la copia, lo pongáis el primero, para que el equipo cuando inicie siempre lo haga desde este disco. Como veis, ha sido un proceso bastante rápido, bastante sencillo y además lo hemos hecho en caliente, ni siquiera ha hecho falta ir a MS2, reiniciar el equipo una y otra vez, entrar y volver a empezar. ¿De acuerdo? Muy importante, ahora os lo enseñaré cuando reinicie, acordaros de iniciar desde este disco, ¿de acuerdo? Hay algunos casos en los que Windows 10 no reconoce el disco a la primera, aunque lo hayáis marcado como partición activa. En tal caso, bueno, pues con un pendrive o un CD, con Windows 10, lo pincháis, le dais a recuperar menú de inicio y una vez recuperado el menú de inicio, reiniciáis el equipo y automáticamente os debe de coger este disco como la partición activa y como veis yo ya lo he hecho y me lo reconoce como sistema de arranque, archivo de paginación, archivo volcado y demás. Entonces ya podría borrar tranquilamente todos los datos del disco 3. Bueno, el disco 3 en principio está mal, habría que revisarlo de arriba a abajo antes de volver a utilizarlo porque podría ser muy sensible y eliminar, bueno, pues si tiene clústeres dañados o demás. Así que voy a conservar los datos, siempre los suelo conservar por si el disco nuevo me da por algún tipo de problemas. Y bueno, dentro de pues aproximadamente una semana lo borraré todo. Así que espero que todos los que hayáis tenido un problema con el disco, sobre todo si son SSD, es una manera muy sencilla, muy rápida de hacerlo para este tipo de discos y que podáis, bueno, hacer el tránsito y el cambio sin ningún tipo de problema. Un saludo, Trastos, gracias por acompañarme y hasta pronto.